Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Están bien? Sí. ¿Cómo andan? Uno abusa de la... Uno abusa de la no presencialidad, ¿no? Es como que cada vez nos relajamos más estando en casa. A mí me falta venir al Zoom en chancletas. A alguno lo voy a pescar en pijama en cualquier momento. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen al pijama de Adler? ¿Quieren que les muestre un día el pijama de Adler? No, Sí, pero no, tanto no. Pero ustedes no le digan que le mostré el pijama. Después no le cuenten que le mostré el pijama. Usa el pompón, el gorrito con el pompón para dormir. Se va a la cama con las pantuflas, el pijama y el cosito con el pompón. Y acomoda las pantuflas al lado de la cama y abre la cama así y ahí se acuesta. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya bien. vamos a tener clases con Tapia y conmigo nada más. ¿Ya les dijo Adler? Sí, Porque se pidió licencia. Así que bueno, salvo alguna otra novedad, van a seguir con nosotros dos y con la doctora Camadro, por supuesto, ¿no? Bueno. A nosotros nos quedan dos clases. La de hoy y un próximo miércoles, digo bien, ¿no? Sí. Sí, nos queda la de hoy y la del 28 de abril. ¿Cuántos días antes del parcial? ¿Una semana? Y 28, sí, póngale más o menos. Porque es el 4 de mayo, el parcial. Bien. Una semana, profe. Entonces, hoy vamos a terminar la parte histórica y la clase que viene vamos a ver, perdón, la parte de la bolilla 6 que va a entrar en el primer parcial, ¿sí? Y con eso concluimos. ¿La escuchan a mi perra? ¿Jode? ¿No? No, profe. Está bien. Porque tengo una obra arriba de mi casa y entonces ve las personas que vienen a trabajar y como no las conoce les ladra. Es lo que hacen los perros, profe. No, pero las hembras más todavía, porque son más territoriales. Eso es lo que me dijeron, por lo menos. Tal cual. Sí. Ella es más protectora, ¿viste? Con los desconocidos. Qué sé yo. Así que bueno. Bueno, me alegro de verlos, chicos. ¿Algo para contar? ¿Alguien quiere contar algo? Porque mirá, si no empiezo la clase, ¿eh? Es mejor ¿y, hablar boludeces, ¿no? y de qué podemos hablar? De lo que quieran. De lo que tengan ganas. ¿Qué tema? A Bueno, mí no se me empezamos la ocurre clase. ninguno, pero bueno, vamos a tener que arrancar con la clase. Arrancamos con la clase.
A mí sí se me ocurren un montón de temas. Lo que pasa es que no me corresponde a mí empezar a boludear. No, ayer tuvimos clase con el doctor Tapia, que vimos todo lo que es la parte histórica y la parte del derecho de lo que fue el juicio a las juntas y los fallos que se dieron del 2x1, Ah, mirá, Nuño, ¿qué más? mirá qué interesante. Nuño, fallo Nuño, donde por decreto se derogó el 2x1, cómo políticamente se pasaban la pelota para la ley de obediencia debida y punto final, que era una decisión política para aprobar lo que es la ley. Y bueno, toda parte histórica más o menos. Claudio, yo te agradezco mucho tu intervención, pero yo estaba, mi sugerencia era hablar boludeces. Está bien. No era tirar un tema tan, pues nos largamos todos a llorar. Tan ¿viste? pesado, ¿no? Sí, sí. Nos largamos a llorar. Quizás no fui claro en la consigna, por ejemplo, ¿qué hicieron ayer? ¿Qué desayunaron? ¿Qué serie miraron? Si fueran a la playa, si no fueran a la playa, esas cosas. No sé, si se pusieron de novios, en pareja, se fueron a convivir, tuvieron un hijo. Ese tipo de cosas. Se pelearon con la hermana, con la suegra, con... Profe, ¿me Hablar mal de escucha? Adler, de Tapia. Qué sé yo. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién? Yo, Edith, acá. Hola. Yo tuve un hecho desafortunado. Hola, Sí, Edith. se me entrecorta y se me va la voz y la imagen. Sí. No sé. No, en este momento me quedó congelado. Pero yo te escucho, ¿eh? María. Yo te escucho, ¿eh? Sí, por momentos se me va la conexión, es por esa razón que por momentos no me puede llegar a ver conectada. Ah, no importa, Edith, no te preocupes. No te preocupes. Bueno. No quiero ser irrespetuosa y parecer que me salgo de la clase, pero esa es la razón que por momentos me estoy en la clase. No hay problema, Edith, no te preocupes. No te preocupes. Todo bien. Bueno, Francisca, ¿vino? Sí, acá estoy. Ah, muy bien. Tampoco se la ve a Francisca. A Tomás Pajela tampoco se lo ve. Bueno, chicos, arrancamos entonces. Hoy vamos a ver, como les decía, entonces vamos a terminar la parte histórica. Vamos a ver muy sintéticamente porque no tenemos tiempo. Bueno, después les vamos a dejar material para que ustedes puedan leer, pero vamos a ver el derecho penal alrededor de dos acontecimientos históricos muy importantes que fueron constituyentes y son constitutivos del derecho penal en la actualidad. Desde el punto de vista histórico, nos vamos a referir, por un lado, a la Revolución Francesa, 1789, y por otro lado, vamos a frenarnos un poco en la Revolución Científica. O sea, Revolución Francesa por un lado, Revolución Científica por el otro. La separa menos de un siglo, pero tuvieron absoluta trascendencia en el derecho penal actual, en el derecho penal pasado y en el derecho penal presente, ¿no? Van a ver cómo sus categorías hoy campean y yo diría hasta dominan en algún punto
al derecho penal en la actualidad. Al poder punitivo, lo cual no sería tan grave, porque en definitiva el poder punitivo es poder. Lo grave es el derecho penal, porque el derecho penal es derecho. Y vamos a ver ahora cómo aquellos presupuestos de organización social, tanto de la Revolución Francesa como la Revolución Científica, hoy por hoy nos dominan ambas caras de la moneda del sistema punitivo, ¿no? El derecho penal y el poder punitivo. Ambas están dominadas en su máxima expresión o en su mayor expresión por los ideales, ideologías, presupuestos que surgieron a partir de estas dos revoluciones. Bien. Nosotros vamos a hacer un salteo, como podrán observar, de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Digamos, vamos a traspolarnos de el Malleus Maleficorum, la Edad Media, el dominio del poder pastoral, ¿no? Sobre todo el poder pastoral, el poder de la Iglesia, y nos vamos a trasladar hacia el dominio de los hombres. Por eso van a ver que en algún punto esto se traduce en el paso de un teopocentrismo, a un antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? En la Edad Media, el centro del poder era Dios. Había un poder absolutamente vertical que venía del Dios, rey, papa y pueblo. ¿Sí? Poder vertical, soberanía. Ahora, de ese poder teocéntrico se va a cambiar a un poder antropocéntrico. Ya no está más Dios en la cabeza, sino va a estar el hombre puesto por encima. Esta mirada antropocentrista viene de la mano de la Revolución Francesa, donde el hombre se coloca en el centro de la escena social, la escena política, la escena religiosa y en nuestro caso la escena jurídica también. ¿Se acuerdan que en la Edad Media, a través del Malleus Maleficorum, el delito estaba asimilado al pecado? Dios es el centro de la escena. El antropocentrismo va a tomar distancia de esta relación entre delito y pecado forzadamente, o sea, va a escindir el pecado del delito, los va a separar en una mirada, como decía, antropocéntrica, y ya no va a ser el delito un hecho cometido contra el poder de Dios, sino va a ser el delito un hecho cometido contra el poder de los hombres, el poder de los hombres. ¿Bien? Vamos de lo general a lo particular y vayan pensando el tema a partir de las cuestiones que yo les voy planteando, ¿no? Hagan base en esta diferenciación entre el teopocentrismo y el antropocentrismo. Al poder le dejó de interesar Dios y le empieza a interesar lo material, lo mundano, lo humano. ¿Está? Por eso vamos a ver nacer en esta etapa histórica a nuestro tan instalado capitalismo burgués, ¿no? Un sistema de organización política y social que hoy nos domina y domina nuestras vidas, domina nuestra existencia,
domina nuestros deseos, domina nuestros objetivos, domina nuestro proyecto de vida. Ya no es Dios, sino es el metal lo que va a dominar nuestras vidas y le va a dar sentido a nuestra existencia. En ese metal, en ese capitalismo, va a estar inserto el sistema penal. Ahí vienen a traer el alimento de la perra, por eso saludé, perdón. Viene Mariela, que es la chica que trae el alimento. Yo se las mostraría a Mariela, pero es como demasiado, ¿no? Otro día hacemos un Zoom para contarnos cosas de las vidas personales y nos mostramos perros, hijos y todas esas cosas. Dale, nos hacemos conocer. Dale, estaría buenísimo. Vamos a convocar a la familia, y cada uno, el que quiera, obviamente. A mí me encanta mostrarlo, por eso yo le digo. Mi hijo se va a poner recontento, sobre todo. Y nos mostramos perros, gatos, lugares, sillón donde dormimos la siesta, ¿no? La mesa donde tomamos mate y todas esas cosas, ¿dale? Alguno que quiere muestra a su vecino, al vecino que odia o al vecino que quiere, ¿está? Bueno, después, lo hacemos después del examen eso. Bien, me perdí, porque siempre me voy a la mierda. No sé qué estaba diciendo. Estaba diciendo En que el capitalismo entra el derecho penal. Exacto. Ah, bien. El derecho penal se va a insertar en esa nueva organización político, económica y social del mundo, ¿está? Bien, vamos a dar el segundo paso entonces ahora. ¿Cómo se produce el traspaso entre la Edad Media y la Edad Moderna y cómo se produce ese traspaso de un sistema penal, de un poder punitivo que va a servir para Dios, a un poder punitivo al servicio del poder humano, no del poder pastoral, sino del poder humano, no del poder divino, sino del poder del hombre? ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué sucede esto? Y esto sucede porque hay un acontecimiento con tremenda influencia en el destino de nuestra existencia, que es el descubrimiento de América por parte de los europeos, fundamentalmente de España y de Portugal, y la masacre, la conquista, el destierro, el genocidio de los pueblos americanos. O sea, Europa dice que descubrió, nosotros decimos que fue un genocidio, que fue una apropiación originaria de un territorio al cual no le pertenecía y del cual estaba habitado muchísimos siglos antes de que llegaran los europeos al continente americano. El capitalismo, chicos, da inicio con la conquista y colonización de América. Una colonización que nace en 1492 y continúa hoy, todavía, en nuestros días, sigue vigente esa colonización y todavía no ha finalizado. O sea, el Estado colonial sigue vigente. No me refiero al Estado como organización política, sino al ser colonial. Al ser colonia sigue vigente. La América sigue siendo colonia de las principales potencias que dominan el mundo. Todavía no pudo despegar de esa colonización. Después vamos a ver cómo esa colonización sigue hoy en la actualidad en el mundo jurídico. El mundo jurídico, nuestra organización jurídica, está colonizada por las potencias mundiales, Estados Unidos y Europa. Pero fundamentalmente ahora Estados Unidos coloniza el mundo jurídico latinoamericano.
valgan 2 ejemplos para que ustedes se representen lo que yo les estoy diciendo. El juicio por jurados y el proceso de flagrancia. 2 muestras claras de la colonización jurídico-penal de los Estados Unidos. Después, si quieren, en algún momento podemos ampliar de por qué yo les hago esta afirmación, pero para no irnos demasiado, sepan esto, ¿no? El juicio por jurados, si bien es una institución absolutamente acorde con un Estado democrático de derecho, en su contenido se está llenando de contenido que no tiene nada que ver con la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos. Es un juicio por jurados a la medida del protestantismo americano, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y nos enseñan técnicas de litigación oral y nos invitan a cursos. Después yo les puedo contar quién financia esos cursos, por qué se hace eso, qué es esto de la argumentación jurídica, qué quieren decir con esto de convencer a los jurados, qué es esto de idealismo que no tiene nada que ver con la idiosincrasia del pueblo latino, del pueblo latinoamericano, ¿no? Bueno, la colonización continúa y nace en 1492. Nunca hubo un corte colonial. El colonialismo se renueva, pero no corta. Las soberanías latinoamericanas están absolutamente condicionadas. Fíjense lo que está pasando con la vacuna, pero no solamente es la vacuna. Podemos dar innumerable cantidad de ejemplos relacionados con la historia de la colonización latinoamericana. No somos, lamentablemente, pueblos que pudimos hasta ahora ser soberanos. Siempre estuvimos con un pie encima por otras potencias. Las causas, los efectos, en algún momento, si quieren, hacemos una clase aparte y hablamos exclusivamente de esto, ¿no? Pero bueno, sépanlo. Muy bien. Entonces, la Revolución Francesa, chicos, que se concluye, que tiene su acto máximo en 1789, nace en 1492. Hay todo un proceso de instauración del capitalismo como un sistema global de organización social que comienza con la colonización de América y llega a su punto máximo con la Revolución Francesa. Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, 4 siglos separan un acontecimiento de otro, casi 5 siglos, separan un acontecimiento del otro, y en todo ese proceso se instaló el sistema político, económico y social que hoy rige nuestras vidas. ¿Bien? Lo que nosotros vamos a ver es qué hizo el derecho penal en esa inserción, ¿no? Cómo se insertó el derecho penal en esa realidad. Rápidamente, porque estamos muy cortos de tiempo, les voy a repasar algunos acontecimientos históricos que después, cualquier cosa ustedes me preguntan o ampliamos, pero tenemos que hacerlo rápido porque no llegamos con las clases. Hubo modificaciones en estos periodos que yo les estoy señalando, desde la conquista de América hasta la Revolución Francesa, hubo modificaciones en la realidad del mundo continental europeo que fueron absolutamente trascendentales para que este capitalismo se instaure. ¿Bien? En primer lugar, desde lo económico y social, se produjo todo el proceso de industrialización del producto. Ustedes deben haber escuchado hablar de las revoluciones industriales, no deben haber estudiarlo en el secundario, etc. Bueno, la revolución industrial, ¿qué quiere decir? La producción en masa, ¿no? Para ponerle un nombre para que se la puedan representar. Empezó la producción en masa. La revolución industrial,
cuya segunda revolución industrial, que fue la más trascendental, en 1780, ¿no? Se empieza a modificar las formas en las cuales se trabaja, o mejor dicho, se realizan los productos. Se pasa de la artesanía a la industrialización. Con la industrialización, obviamente sucede un cambio en lo social, que es el traspaso de la vida individual campesina a la vida social en las urbes, en las grandes urbes, en torno a lo que se va a empezar a conocer en esa época como las fábricas. Bueno, este traspaso de la vida del campo a la vida en las ciudades empieza a generar la necesidad de la concreción de nuevas formas de comunicación social y nuevas reglamentaciones para convivir. Se necesitan nuevas reglas de juego, básicamente. Y entonces se van a producir dos cambios muy importantes a partir de esta modificación en la realidad de la vida europea. La primera de ellas es la deconstrucción y una nueva construcción de las clases sociales. En la Edad Media, si ustedes recuerdan, esto lo pasamos rápidamente, existía el rey, existía el señor feudal, los vasallos y los siervos. Con la modificación de la vida social hacia el capitalismo, estas clases sociales desaparecen. Y nacen nuevas clases sociales. Esas clases sociales van a surgir en torno y alrededor del producto. Acá vamos a conocer, entonces, chicos, al propietario, categoría social hoy muy común, muy utilizada, a la cual todos queremos llegar a ser propietarios. Van a estar los asalariados y van a estar los desocupados. Fíjense que los nombres de las clases sociales con las que se los denota las clases sociales se corresponden con lo económico, se corresponden con el producto. Propietario tiene que ver con la cosa, asalariado tiene que ver con la cosa y desocupado tiene que ver también con la cosa, con el trabajo. Entonces fíjense cómo nace acá la concepción económica del hombre que vimos en las primeras clases cuando vimos el concepto de ser humano. ¿Me van siguiendo, chicos, en el análisis? ¿Estoy siendo claro? Bueno. Bueno. La necesidad de una nueva reglamentación es lo que va a traer o que va a positivizar la escuela clásica, que es la escuela jurídica que se corresponde con el Estado burgués que estamos viendo ahora, con esta sociedad capitalista. La escuela clásica va a ser la Academia de Derecho Penal, no solo penal, sino de derecho, pero estamos hablando de derecho penal, que se corresponde con esta etapa de la historia de la humanidad, con el Estado burgués. ¿Bien? Esa reglamentación la va a llevar adelante la escuela clásica. Antes de avanzar sobre la escuela clásica, dos o tres modificaciones importantes en la vida de las sociedades capitalistas. En el ámbito religioso se ataca
por primera vez la autoridad papal. Recuerdan que en la Edad Media la máxima autoridad existencial era el Papa, como representante de Dios en la tierra. Bueno, se cuestiona la autoridad del Papa. Nace el protestantismo como una religión alternativa dentro del cristianismo a esa autoridad del Papa. Nacen los estados-nación, como lo empezamos a concebir en la actualidad. Los estados, chicos, en este sentido, tomen esto como una nota al pie, pero importante, va a pasar a ser la división territorial de la propiedad. El concepto de propiedad en chiquito va a ser el concepto de propiedad en grande a través de la división de los estados, del territorio por parte de los estados. Los estados-nación no dejan de ser la división de la propiedad del mundo, digamos, ¿no? Y esa propiedad se conquista a través, o la gran mayoría de las veces, a través de la imposición. Si no, veamos nosotros los argentinos lo que pasó con las Islas Malvinas, por ejemplo, ¿no? La apropiación por parte de un país extranjero de parte del territorio nacional, por la imposición. Bien, nacen los estados-nación y nace la organización burguesa del Estado, la división de poderes, tal cual la conocemos hoy, la república, la famosa república, que divide a los poderes en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, la división de poderes dentro de la república, donde se pretende que esos poderes se autocontrolen, siempre en busca del equilibrio y la igualdad. Nacen esa forma o de organización política, una república, para garantizar los derechos de la población, los derechos del pueblo, mejor dicho. Más precisamente dicho, pueblo. Después vamos a ver por qué no es lo mismo pueblo que población. Son dos cosas distintas. Bueno, todo esto, chicos, pasó desde la conquista de América hasta y posterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el acto constitutivo de la organización del Estado burgués. República, división de poderes, el cuestionamiento de la autoridad papal y el Estado de Derecho. Un Estado regido por la ley. Pues cuando veamos la escuela clásica en particular, vamos a ver cómo se llena de contenido esta cuestión del Estado de Derecho. ¿Bien? Bueno. Finalmente, dos cuestiones más para, antes de entrar en particular en la escuela clásica. Una pequeña línea filosófica y otra pequeña línea jurídica vamos a trazar, ¿sí? Respecto de la línea filosófica, va a haber un cambio en la concepción del ser humano. Que acá va a aparecer la concepción del ser humano que hablamos en las primeras clases, ¿no? Esa concepción del ser humano hedonista, que todo lo mira en función del placer y el dolor, y que todo lo mide en función del costo y el beneficio. ¿Por qué? Porque lo que se pone en el centro de la escena en el Estado burgués es el producto, es lo material, la materia, ¿sí? Esto va a venir de la mano, chicos, de la filosofía moderna, o la filosofía llamada moderna, que nace, según la concepción europea, esto es discutible, en 1637 con Descartes. Después de Descartes pasa a Kant, después Hegel.
entre los más importantes filósofos de la Revolución Francesa. El kantianismo y la escuela hegeliana van a ser las que van a regir desde el punto de vista filosófico la construcción del derecho penal nuestro en la actualidad. Nuestro derecho penal está absolutamente cooptado desde el punto de vista de su justificación filosófica por los pensamientos de Kant y de Hegel. Bien, y desde el punto de vista jurídico, otro trazo es acá donde nace la propiedad, como veníamos diciendo hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, o sea, se le da carácter jurídico a la propiedad. La propiedad es un derecho tan importante que está establecido concretamente en la Constitución Nacional, el artículo 16 de la Constitución Nacional. La propiedad es inviolable, dice la Constitución Nacional. Y nace el contrato como forma de transmisión de esa propiedad. Propiedad, contrato y herencia van a empezar a regir a partir de la Revolución Francesa la vida de todos nosotros, absolutamente de todos nosotros. Vamos a ser sujetos hedonistas, sujetos que lo único que nos interesa es el costo y el beneficio, sujetos económicos, y regida nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos por el contrato. Nacemos con contrato, morimos con contrato. Hasta hace poco firmábamos un contrato, hasta para casarnos firmábamos un contrato. El contrato rige todas nuestras vidas. Bien. Los que de algún modo llevaron adelante, sistematizaron el pensamiento burgués, fue en lo que se denominan en derecho la escuela clásica. La escuela clásica y la escuela clásica de derecho penal. Acá nos vamos a detener un poquito más. Esta escuela clásica sostuvo ese concepto de ser humano que yo les vengo señalando y lo positivizó, lo construyó de manera tal que lo positivizó, de manera tal que construyó leyes en torno a esa concepción del ser humano. Tal es así que el derecho penal se va a concebir en pos de esa concepción económica y hedonista del ser humano. Veamos. ¿Para qué del derecho penal de la escuela clásica? Los fines de la pena van a estar dados por esa concepción del ser humano. ¿Qué es lo que va a proteger el derecho penal? El orden social. El orden social. El derecho penal tiene que venir a proteger el orden social, ya no liberar al mundo de los pecados. Tiene que servir para proteger el orden social. ¿Qué orden social? El orden social burgués, el orden social capitalista. Vamos a ver cómo genera desigualdades esto, pero bueno, desde el deber ser viene a proteger el orden capitalista. Entonces, para proteger ese orden capitalista, el derecho penal va a tener determinadas reglas y fines. ¿Cuáles van a ser los fines del derecho penal? Los que van a estar dados por el fin de la pena, que son en definitiva las finalidades que ustedes estudiaron con Tapia en la bolilla 2. La pena tiene que servir para la prevención general o para la prevención especial. La pena tiene que aplicarse de manera racional, porque el ser humano, que es el centro del universo, se constituye en el centro del universo, es un ser racional. Al ser un ser racional que todo lo mide en costo-beneficio, la pena también tiene que ser racional. Entonces no puede haber mero castigo, porque el mero castigo no es racional.
Entonces, tiene que un para qué penar, tiene que existir un para qué penar. Ese para qué va a estar dado por los fines de la pena. La prevención especial para reinsertar, resocializar, y la prevención general para evitar que el resto de la sociedad cometa delitos. Pero a su vez, esa racionalidad del sistema penal tiene que estar dado en la manera de aplicarse la pena. Solo se puede aplicar la pena si produce un daño a otro, a terceros. Artículo 19 de la Constitución Nacional. La pena debe ser eficaz. ¿Cuándo una pena es eficaz? Cuando desinteresa a los hombres de cometer delitos. Prevención general. Debe aplicarse de manera rápida. Las penas deben ser aplicarse con celeridad. Porque si no se aplican de manera rápida, si no se aplican con celeridad, pierde su eficacia. Pierden sentido. El conflicto va desapareciendo con el tiempo. Deben ser certeras las penas para la escuela clásica. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano debe saber que se aplican sí o sí, no importa el porcentaje o la porción de pena que se aplique, o la pena que se aplique, o la cantidad de pena que se aplique, sino que el ciudadano tiene que saber que una pena se va a aplicar. Recuerdo un político en campaña que decía, como eslogan de campaña, decía, un delito, una pena. Y, digamos, empapeló las ciudades diciendo, un delito, una pena, ¿no? La campaña digamos, de electoral, ¿no? La utilización de la demagogia punitiva, ¿no? Recurrir al poder punitivo, al sistema penal para hacer una campaña política, ¿no? Es decir, yo voy a aplicar un delito, una pena. Después vamos a ver cómo hace agua esto por todos lados. Pero bueno, en fin, esto lo creó la escuela clásica, ¿no? Las penas deben ser proporcionales también para la escuela clásica. ¿Qué quiere decir? Que la pena tiene que ser proporcional al daño cometido. La pena tiene que ser proporcional al daño cometido. El exceso en la aplicación de la pena vulnera los principios de un Estado democrático de derecho. Bien. Todas estas características que tiene que tener la pena, las características que tiene que tener la pena, estas que les acabo de señalar, responden a principios superiores a ellas mismas que están establecidos en las constituciones nacionales. Un Estado burgués, democrático, de derecho, republicano, se basa como piedra basal, piedra fundamental, en las constituciones. La Constitución es un acto jurídico que fija las reglas de la convivencia social. Entonces, cada fin de la pena va a responder a un principio constitucional. ¿Sí? A ver, juguemos con un ejemplo para ver si ustedes lo entienden. Por ejemplo, el principio de la pena que solo se aplica si provoca un daño a otro. ¿A qué principio constitucional responde? ¿Quién se anima? A ver. Que solo se puede aplicar una pena si daña a otro. ¿A qué principio constitucional se corresponde? Al de la Constitución, donde dice que uno puede hacer todo lo... me trabo, pero uno No puede importa. hacer todo lo que la ley no prohíbe. Creo que es el artículo 19, ¿no? Está No bien, tengo la Constitución. muy bien, Claudia, ese es el complemento del principio de legalidad, ¿no? Pero, ¿qué dice antes del principio de legalidad ese artículo 19?
Las acciones, ¿alguien se lo acuerda? Las acciones Sí, privadas de están los reservadas hombres. a Dios. Y exenta ¿qué? Las acciones privadas de los hombres, ¿qué? Están reservadas a Dios. Que no dañen a Bien, terceros. exactamente, bien. Por eso no se puede aplicar pena si no hay daño. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué creó la escuela clásica? La escuela clásica creó una constitución donde van a estar los principios a los cuales tienen que responder las leyes. Cada ley tiene que corresponderse con la aplicación y la materialización de un principio constitucional. ¿Se entiende esto? Chicos, esto, mírenme, dejen de escribir y mírenme. Eso es el Estado democrático de derecho. Nace o se constituye definitivamente con la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa. Nace el Estado democrático de derecho. ¿Bien? Esta es la organización jurídica que nos rige hoy, en la actualidad. Todas las acciones jurídicas tienen que responder a los principios constitucionales. ¿Están de acuerdo? Bien. Lo que vamos a ver ahora es lo que a mí me importa, que es la crítica al Estado democrático de derecho. Porque hasta acá es todo un mar de rosas, un camino de flores. Pero a nosotros, a poco que andamos, a poco que nos andamos en este Estado democrático de derecho, nos damos cuenta que es todo un sinsentido, una mentira, ¿no? ¿Y cuál es el golpe de gracia al Estado democrático de derecho que nos rige? Que aún hoy, desde 1789 hasta la actualidad, del 14 de julio de 1789 hasta hoy, no nos pueden responder. Y es el que yo les voy a contar ahora. El Estado democrático de derecho se basa en el principio de igualdad. Los que se vanagloriaron, los burgueses, con la Revolución Francesa y la caída del reinado en Francia, fue llevar la igualdad como principal principio de organización social. Todos somos iguales ante la ley. Ese principio de igualdad nunca se llevó a la práctica. Jamás se llevó a la práctica. ¿Y saben lo que nunca pudieron responder los burgueses en relación a esto? Es cómo sostener ese principio de igualdad. Ahí terminó el jardinero, chicos, por suerte. El del vecino, ¿eh? ¡Ay, qué paz! ¡No! Empezó otra vez. ¿Le digo que pare? ¿Le grito? Sí. Es Carlos. El vecino se llama Carlos. ¿Sabés por qué no le grito? Porque todos los 25 de mayo me trae locro para comer. Me pasa locro a través de la reja, entonces yo no le puedo gritar a Carlos. Me tengo que bancar que me corte el pasto. Si yo me pongo auriculares, ustedes no escuchan más, ¿no? ¿Les molesta a ustedes el jardinero? ¿No? Ah. No se Bueno. escucha para nada. Ah, perdón, entonces soy... Bueno. Bien. Les decía que el pilar del Estado democrático de derecho, que es el principio de igualdad, nunca se aplicó. Digamos. Entonces, ¿cuál sería el golpe de gracia al Estado burgués? ¿O cuál es el golpe de gracia del Estado burgués? ¿Cómo explicar el principio de igualdad en una realidad absolutamente desigual? ¿Cómo sostener el principio de igualdad ante una absoluta desigualdad de la distribución de la riqueza? Chicos,
Si ustedes saben mantener un secreto, se los voy a contar. Pero no se lo digan a Camadro ni a nadie, aunque esto esté grabado. El problema del poder punitivo, ven acá, ven bien acá. El problema del poder punitivo es este. ¿Saben lo que significa esto? 84%, 12%. ¿Quién detenta la riqueza? Muy bien, Claudio, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el 12%, chicos, el 12% de la población mundial, el 12% consume el 84% del producto. Este es el kit del poder punitivo, que nace a partir de la Revolución Francesa. Y esto se traduce en desigualdad. Esto es lo que no puede explicar el Estado Democrático de Derecho. Todavía no lo pudo explicar. Que tenemos una organización política y social mejor, yo no la conozco todavía. Pero que sí genera desigualdad. Porque tenemos que un 12% de la población se come el 84% de lo que se produce en el mundo. Hagan la cuenta al revés. ¿Y qué cantidad de población mundial, pequeña población cantidad de población mundial consume lo que resta del 84% del producto? El 16% del producto mundial lo consume el 88% de la población. Fíjense, eso es el problema del poder punitivo. El delito pasa a ser una excusa frente a esto. Es la excusa del control social que nace con la Revolución Francesa. ¿Bien? Perfecto. Vamos a sintetizar la crítica. Esta crítica que yo se les anticipé, ahora se las voy a sintetizar, para que a ustedes les quede con mayor comprensión. Digamos, en la base de esto está la desigualdad de la riqueza. En la base de esto está que solo unos pocos países tuvieron acceso a la vacuna. La gran cantidad de la población mundial todavía no pudo ser vacunada. Hay países que no se sabe si alguna vez van a recibir la vacuna, ¿no? En fin, es otro problema, pero para que ustedes se den cuenta de esta situación de la distribución de la riqueza, de la distribución de la riqueza. Después podemos ver esto desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, cómo se traduce esta cuestión. Pero desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del poder punitivo, el poder punitivo va a venir a través del Estado burgués a aportar con carácter constitutivo a esta distribución de la riqueza. ¿Cuál es la excusa? El delito. La existencia de delitos. Después podemos profundizar en esto, si tienen alguna duda, chicos. Les puedo dar ejemplos de cómo hace el delito, cómo hace el sistema penal, para mantener esta distribución de la riqueza, se los puedo contar. O sea, ¿por qué yo digo que el poder punitivo lo que hace es tener carácter constitutivo de esto? Afianzar esta distribución de la riqueza y no disolverla o no romperla, ¿no? Pero bueno, avancemos porque nos quedamos sin tiempo. Bien, les sintetizo la crítica entonces. Hay que reconocer que el Estado burgués capitalista significó un avance en relación a la humanización del poder punitivo, en tanto y en cuanto ya no prendían fuego en la hoguera las mujeres, ¿no?
al menos de un intento, digamos. Después podemos hablar de la muerte por goteo, pero es otra cuestión. Pero lo que sí tenemos que tener claro, chicos, que tanto la escuela clásica como las reglas que la escuela clásica estableció, digo la escuela clásica en su manera de fundamentarse, como las reglas que estableció, estuvieron para responder un interés de clase. La clase burguesa, que era la que había ascendido al poder con la Revolución Francesa. Había derrocado el imperio y había tomado el poder. Esa revolución, esa clase comerciante fue protegida por las reglas establecidas a través de la escuela clásica. Les cuento que esto es contrario, absolutamente contrario al pensamiento de la titular de la cátedra, que ella piensa, digamos, tiene una perspectiva positiva de la escuela clásica. Ella cree en el Estado democrático de derecho como tal y lo impulsa. Ya lo deben haber advertido cuando dio los principios, habló de los principios constitucionales, ¿no? Yo tengo una posición más crítica en relación al Estado democrático de derecho. Digamos, genera desigualdad. Bien, ¿y por qué genera desigualdad? Tomemos el contrato como la primera expresión del orden jurídico burgués. ¿Por qué nace el contrato desde el deber ser? Para lograr la igualdad entre los contratantes. El contrato, no sé si ya dieron contrato ustedes, pero lo que busca el contrato es la igualdad entre los contratantes. ¿Sí? Y el contrato se va a constituir en ley para las partes. Si yo firmo un contrato con cualquiera de ustedes, ese contrato va a ser ley para nosotros dos. ¿Sí? Esa es la característica del contrato. Pero ¿qué te marcaba la realidad no confesada por el Estado burgués? Que nadie contrata en igualdad de condiciones. Que el propietario y el asalariado no contratan en igualdad de condiciones. Que el asalariado, con la Revolución Francesa, tenía que trabajar 14 o 16 horas por día, trabajaban las mujeres en lugares insalubres, los niños en lugares insalubres, los hombres en lugares insalubres, no había protección ni física, ni psicológica, ni social, estaban a merced de los designios del propietario. Entonces, ¿qué igualdad de condiciones el contrato? El contrato lo que era un carácter constitutivo de la desigualdad. De la desigualdad. Un Estado democrático de derecho que se precie de tal tiene que tender a la igualdad real, no a la igualdad ideal del tipo kantiana, ¿no? Desde el deber ser. Y una declamación idealista, fantasiada, de una realidad que no existe. ¿Recuerdan, chicos, la división entre sociedades, la sociedad como consenso y la sociedad como conflicto que vimos las clases pasadas, que había dos tipos de sociedades? Bueno, piensen esto en términos de esas sociedades, como conflicto y la sociedad como consenso. La sociedad como consenso es idealista, sí, todos queremos el bien común. Mentira que queremos todos el bien común. Esto es puja de intereses y el contrato nunca representó la igualdad entre las partes. Uno iba a contratar a merced y sometido a los designios del otro. Fíjense, chicos, las colas que hay en nuestro país para conseguir un trabajo. Y dicen, son vagos porque no trabajan. Bueno, dámelo al trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a un trabajo si quieren? Y ustedes son estudiantes, tienen acceso a la educación pública, tuvieron acceso a poder educarse. ¿Cuántos de ustedes pueden conseguir un trabajo digno ahora? ¿Cuánto paga la hora cuánto le pagan la hora a un empleado de comercio? Alguien que se sienta, que se pone a trabajar 8 horas en un bar. ¿Cuánto le cobran cobran la hora? ¿Cuánto le pagan la hora? Algunas de estas cervecerías, que no quiero dar nombre, le pagan 150 pesos la hora. O sea, 1 hora de tu vida, 150 pesos, trabajo digno, igualdad de condiciones.
Mira, me hacen enojar ustedes. A mí me criticaron por hacer política en las clases. Y tienen razón. Hola, Es profesor. verdad. Sí, Alejandro. Le explico algo más o menos de acá de Mar del Plata. Yo soy gastronómico y sí, tengo muchísimos compañeros que trabajan o le pagan muy mal. No todos pagan igual. Y a veces uno por necesidad tiene que hacerlo. Claro, Alejandro, claro, por supuesto. Y sí, está mal, está mal. Bueno, perfecto, Alejandro, perfecto, gracias. Fíjense entonces, cuestionemos el contrato desde un idealismo, ¿no? Por eso yo invito siempre a estudiar el derecho desde la filosofía realista y de una concepción conflictivista de la vida. Filosofía del realismo jurídico, concepción conflictivista de la vida, ¿no? Porque eso nos va a ayudar. Yo no digo que es la panacea ni nada, pero nos va a ayudar a a estudiar el derecho de cara a la realidad, no una invención ideal donde, bueno, un delito, un castigo, ¿no? Y que los malos van a la cárcel y la cárcel resocializa y que de la cárcel, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué alienación mental estamos estudiando? ¿Ustedes quieren ser juristas de eso? Yo creo que no, ¿no? En fin, bueno. Para terminar esta etapa histórica, chicos, y seguir sintetizando la crítica. Lo que hizo la escuela clásica es responder a un interés de clase, que es el interés de la clase burguesa, de la clase propietaria. Unas reglas a la medida de los intereses del propietario. Si me escucha Camadro decir esto, me echa de la cátedra. No, mentira. Pero digo, bueno, contrario a lo que piensa en general, ¿no? Pero digamos, esta es mi postura. Profe, Sí, corrigen los dos como para saber más o menos qué poner. no tenga miedo de eso. Va a estar todo bien, digamos. Las respuestas fundamentadas van a estar bien, no se preocupen por eso. No se preocupen. El más jodido para corregir es Tapia. Tapia dice, yo parto de cero, todos tienen cero. Así dice. Entonces hay que frenarlo, porque quiere desaprobar a todos los alumnos siempre. Pero el resto corrige bien. Tapia corrige con el odio con el cual se maneja en su vida en general, ¿no? Todo lo hace con odio. Entonces, bueno, corrige exámenes con odio. Trata de descargar con los estudiantes siempre. Bien, bueno. ¿Qué es lo que buscan estas reglas de juego construidas por la escuela clásica? El orden social. Recuerdan que dijimos que el sentido del derecho para la escuela clásica es el sostenimiento del orden social. Pero el orden social impuesto ¿por quién? ¿Quién define el orden social? La misma clase propietaria. Ahora bien, chicos, relacionen esta afirmación que yo les estoy haciendo, de que el orden lo define la clase propietaria, con el 75% de la población carcelaria por delitos contra la propiedad. Si la regla de juego la define la clase propietaria, va a ser siempre más importante un hurto o un robo que la contaminación de aguas de un río que produce cáncer a una población. Entonces, ¿por qué digo que la escuela clásica y con posterioridad el derecho penal se encargó de responder a un interés de clase? Porque convirtió a la cosa, al producto, a la materia en el centro de la vida.
Es más importante la propiedad que cualquier otro bien. Es mentira que la vida es el bien más preciado dentro de una sociedad burguesa. No nos engañemos, porque por la propiedad se mata. Por la propiedad se mata, por el producto se mata. Entonces, respondían a un interés de clase. Las normas jurídicas, la interpretación de las normas jurídicas y la interpretación de la constitucionalidad de las normas están dadas por el producto, están dadas como respuesta a un interés de clase. Bien. ¿Cuál es el desafío? Educar a las clases no propietarias a aceptar las reglas del juego. ¿Cómo se traduce esto, chicos? En que vos aceptes que vas a vivir bajo tu condición social. Si vos no aceptás tu condición social, va a estar el poder punitivo para frenarte. Ergo va a estar la cárcel para frenarte. En definitiva, esta escuela clásica que nació progresista, constitucional, racional, lo que está buscando y lo que busca es que los que no están insertos en el sistema acepten las reglas de juego, acepten ese lugar que les va a dar la sociedad, ese lugar que les va a dar el poder. Vos sos pobre y vas a morir pobre. Y si no lo aceptás, primero va a estar la fábrica, va a estar las casas de corrección, estoy haciendo un análisis histórico, las casas de corrección, después va a estar la fábrica y finalmente la gran invención que fue la cárcel. Vos vas a aceptar esta regla del juego, vos te que ser pobre no propietario, lo vas a hacer, aceptalo, porque si no las aceptás, vas a ir preso. La excusa va a ser el delito. Robaste, hurtaste, usurpaste, te quedaste con lo que era ajeno. Pero lo que está en el fondo de eso es que vos sos un no propietario y yo soy un propietario. ¿Cómo me cubro? Con la ley de propiedad. ¿Cómo me cubro? Con la ley del contrato. ¿Cómo me cubro? Con la herencia. Siempre va a ser mío esto. ¿Cuál fue la primera apropiación originaria? La conquista y la colonización de América. ¿Cuál fue la segunda apropiación originaria? Las campañas del desierto. La apropiación de los territorios de los pueblos originarios. Ahí se constituyó la propiedad. Y de ahí en más, a través de la herencia, se fue transmitiendo de generación en generación. La campaña del desierto dividió el territorio pampeano en 1000 familias. Hasta donde llegue el caballo, decían. Hacé correr tu caballo. Hasta donde llegue tu caballo, ese va a ser tu territorio. Esa tierra va a ser tuya. La apropiación originaria y la ilegitimidad de esa apropiación originaria. ¿Bien? Bueno, yo les dije, digamos, esta es la crítica que les hago yo a ustedes, mi crítica al sistema, a la organización política y social burguesa. A esta escuela clásica y a esta manera de entender el derecho penal. La principal de las críticas, principio de igualdad. ¿Cómo explicar, vos que sos burgués, que sostenés un Estado burgués, cómo me explicás el sostenimiento del principio de igualdad en una realidad absolutamente desigual? Donde nada, en ningún lugar se aplica el principio de igualdad. Ni siquiera ante la ley, en sus distintas etapas de construcción. Bueno, el Estado burgués y el poder dio respuesta a eso en su gran capacidad de invención, el poder, o quienes ejercen el poder,
nos metieron una tapa y nos dieron respuesta a esa inquietud que le planteamos de cómo sostienen el principio de igualdad. Claro, el poder burgués de la Revolución Francesa en adelante no podía sostener eso porque sabía que era una mentira, que era una irrealidad. Había más desigualdad que igualdad. Entonces, bueno, a pensar el saber alimentando el poder, ¿no? La academia alimentando el poder. ¿Cómo explico yo si tienen razón, ¿no? En las confabulaciones internas, no tienen razón. ¿Cómo explicamos tanta pobreza en un Estado democrático de derecho? Ah, ya sé, dijeron, ya se me ocurrió, ya sé cómo lo voy a explicar. La culpa la tenés vos. Ahí está. El pobre es pobre porque quiere. La meritocracia. ¿Mm? Vos sos el culpable de tu propio destino. Ahí está. Ahí está, lo encontramos. No es que nosotros somos malos y desiguales. Vos sos el problema, no yo. Nosotros somos buenos. Nosotros los propietarios, los que somos dueños de todo, ese 12% de la población mundial, ese 12% es buena. Son buenísimos. No solo que son buenos, sino que tienen el mérito suficiente de haber logrado semejante riqueza. Yo tengo tanta riqueza porque yo soy genial. Yo hago todo bien, soy un buen padre de familia, crío a mis hijos, pago los impuestos, trabajo y logré esto por mérito propio. Si vos no lo lográs, la desigualdad existe, no por mí, existe porque ustedes son vagos, son malos, son negros, ¿saben lo que son? Son indios, gauchos, anarquistas, subversivos, inmigrantes, negros pobres, esos son, de acuerdo a la etapa histórica, ¿no? Pero el problema no es la desigualdad, el problema es el ser humano, el problema sos vos sos malo. Y aquí nace la próxima etapa histórica que yo quiero ver, que es la revolución científica. La revolución científica le vino a dar la respuesta a la desigualdad. Esta idea de meritocracia, yo la voy a explicar científicamente. Yo le voy a dar al poder la racionalidad científica para poder justificar la desigualdad y quedarse tranquilo. O sea, el mundo es desigual, pero no es culpa nuestra, porque en África los negros son negros y por negros son inferiores. La mujer es mujer y es débil y por eso es inferior al hombre. El gitano lo mismo, el armenio lo mismo, el judío lo mismo, ¿no? Siempre es judío antes que ser humano, negro antes que ser humano, gitano antes que ser humano, ¿no? ¿Y quiénes son los puros? Los blancos de raza aria. ¡Wow! Me toco y me doy suerte. Soy blanco. Qué bueno, ¿no? Oh, Dios, digamos, ahí está el poder explicando la desigualdad. Y nos cagaron, chicos, nos han cagado. Es verdad, porque el delincuente es pobre. ¿No vieron el sketch de Capusotto? ¿Ven Capusotto? Mickey Vainilla cuando canta cómo se confunde un negro con un delincuente, o sea, con un pobre con un delincuente. Dice, el trabajo y la esclavitud, dice Mickey Vainilla, es una cuestión de matices. Dice. Yo les voy a decir que Capusotto es el mejor sociólogo de la actualidad, para mí. El mejor docente de la sociología de la actualidad. Digamos, ¿cómo diferenciar un pobre de un delincuente? Dice Mickey Vainilla, ¿no? Bueno, esta respuesta nos la va a dar el cientificismo, el auge del cientificismo. Lo que vamos a ver ahora es la segunda etapa histórica, el cientificismo, que ¿quién le va a dar la justificación? No ya la escuela clásica, la escuela positiva del derecho. De la escuela clásica vamos a pasar al positivismo criminológico. Miren, chicos, fíjense cómo el saber va a volver a estar al servicio del poder. Cómo el saber, cómo las aulas universitarias
le dan la justificación racional al poder para ejercerse. ¿Ustedes quieren ser esos tipos de juristas? ¿Estar en las aulas universitarias para justificar el poder o para criticar el poder? Si quieren estar para criticar el poder, es la invitación que les hicimos en la primera clase. Una posición del jurista como crítica al ejercicio del poder, no justificadora del ejercicio del poder. Entonces vamos a criticar todas las instituciones del poder. ¿Está bien? Bueno, llegamos a la mitad del tema que quería ver hoy, o sea, nos queda la otra mitad y nos queda una sola clase. Estamos en terribles problemas. ¿Tapia terminó de dar los temas de él? No, profe. Ah, todavía no. Bueno, porque me parece que vamos a tener que agregar una clase. Yo no tengo problema. El lunes ya no viene Adler. No, pero lo está reemplazando Tapia. Lo va a reemplazar Tapia el lunes que viene. Sí. Dijo que él o a usted, pónganse de acuerdo quién Ah, viene por el eso. lunes. Ah, bueno, puede ser yo también. Claro, Bueno, había entendido mal. si puedo meter clase el lunes, ahí sí podemos terminar los temas. Después lo hablo con Tapia. Estamos bastante atrasados, ¿no, profesor? Sí, yo en realidad estamos muy atrasados, pero los temas que quisiera dar me alcanzarían con 2 clases más, con 2 clases. Pero toda la parte esta de dolo, todo esto, eso no lo vimos, ¿lo van a tomar? No, va para el segundo parcial. Ah, ¿Querés que lo tomemos en el primero, Cecilia? no, doctor, no. Yo porque Ah, lo bueno, pregunto. porque si no metemos dolo también. No, por favor. Ah, bueno. Bueno, veremos cómo continuamos. En estos minutos que nos quedan, ¿quieren hacer alguna intervención, pregunta, algo de lo que hablamos? Son temas picantes, por ahí algo quieren decir. Profe, no, otra cosa. A Tapia creo que le falta acción. Ayer nos dijo que íbamos a ver acción la clase que viene, Sí. que es toda la unidad 8. Bien. Porque lo que podemos hacer con Tapia, si no, que el del martes, yo el miércoles y el lunes podemos partir la clase en 2. Que él de la mitad de clase y yo doy la otra mitad. Eso estaría buenísimo. Arrancan con Tapia y terminan conmigo. ¿No, Solange? Pero temas de Adler no quedó nada pendiente, lo último que vimos fue antijuricidad Sí. y causales de justificación. Ah, ¿vieron toda la bolilla 13? En realidad vimos Sí, de 13 y 14. causales, sí, de causales no, solo vimos Legítima defensa. sí, solo legítima, pero Y estado o de sea, necesidad. quedaría estado de necesidad. Bien, buenísimo. Bárbaro. Bueno, vemos, porque si no, estado de necesidad, yo lo hablo con Tapia, vemos cómo nos distribuimos los 3 días que nos quedan, ¿sí? Porque si no, estado de necesidad lo podemos pasar para el segundo parcial. El parcial es oral, escrito, no, la verdad que no tengo escrito. Ya perdí la noción de Escrito. escrito, bien. Sí. Va a ser así tipo práctico, la verdad que no sé cómo tomás el examen. 4 preguntas. ¿A desarrollar o...? Sí, a desarrollar. Está bien. Tienen 1 hora y media. Les damos las preguntas, se van a escribir a su casa y después la entregan, la suben.
No hagan como la última vez que lo tomamos, que entregaron 2 hojas exactamente iguales, 2 personas distintas. Porque Pero no tiene- perdón que lo moleste, el mismo sistema te lo toma o vos tenés que mandarlo, porque a mí me pasó que yo creí que el mismo sistema lo tomaba y perdí todo el examen. el, Me mismo, chupó. el mismo sistema que Cecilia. Claro, pero yo pensé que el mismo sistema a la hora y media cortaba y ya no te dejaba trabajar más. No, tenés que subirlo vos el parcial. Claro, pero yo no lo sabía porque yo en elementos el mismo sistema se lo llevaba. Entonces yo seguí y cuando mandé, Sí. la hoja desapareció, nunca se supo de mi examen. Ahí, bueno, ya ahí entré en un estado de... Pero de vos que me cuando hacía estés por tocar. terminar, cuando queden 5 o 10 minutos, ya lo subís. Claro, yo no sabía eso. Lo subís Ahora y ya lo te quedás sé. tranquila. Te quedás tranquila, te tomás unos mates después, Claro, sí. te comés una Bueno. torta frita. Bueno, le voy a hacer caso. Y Dale. ¿te puedo hacer otra consulta? Sí. ¿Es verdad eso que Tapia arranca de cero para...? Sí. Tapia No, tiene no, no, 0, dice, para mí el alumno tiene un 0 y lo que tiene que hacer es hacer un esfuerzo mínimo, un esfuerzo para que llegara al 4. Sí. Es jodido que no te toque, que no te toque que te corrija él porque vos, si toca, ¿sí? toca, Si está la ley de la vida. enojado, y si está enojado ese día, si está enojado, porque no sé, qué sé yo, ¿viste? Porque se enoja porque se le quemó la comida o se le volcó la yerba, esas cosas lo enojan, entonces, si está enojado ese día, agarrate. Todos aplazados. Es bravísimo. Mañero, entonces. ¿Eh? No, Un bravo. mañero, Es bravo. bravo, sí, bravo. Sí, le encanta ver películas donde le pegan a los chicos, esas cosas. Siempre recomiendo ese tipo de cosas. ¿Y por qué lado le podemos ¿Sabés qué entrar películas así le para...? gustan? ¿Sabés qué películas le gustan? La de los buchones, las películas que, viste, hay buches que van y cuentan esas cosas, viste, esas le encantan esas. ¿Sabes qué película vi? Hablando de películas, El Patrón, que trabaja Joaquín Furrier. Sí, la vi. Terrible, ¿eh? Sí. Es mucho lo que estás hablando ahora. No, y para cuando veamos cientificismo, escuela positiva, vean la película de Marie Curie, que se estrenó ahora en Netflix. Ah, La estoy viendo. fue la ¿Quién dijo que... viendo? Yo, Cecilia. Ah, Cecilia, sí, mírenla porque tiene mucho que ver el entorno de la época y la protagonista, mucho que ver con la época que vamos a entrar ahora, ¿eh? Pero ¿sabes con qué se relaciona, no? Con el inicio de las primeras pruebas para la bomba atómica. Claro, sí. La actividad. Sí, pero el contexto, me interesa que puedan leer el contexto en el cual se desarrolla la vida de Marie Curie. Muy interesante. Es muy interesante. Sí. Es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? No, ya está, con todo esto. Sí, ya está. Bueno, espero que les haya interesado la clase. Una clase donde hablé mucho yo, me di cuenta, pero bueno, salió así. La próxima vemos si podemos participar un poco todos. Bueno, doctor. Chicos, me alegro de haberlos visto y nos vemos lunes o miércoles. O lunes y miércoles. Bueno. Cuídense. Bien, gracias. Chao, hasta lunes. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao.